¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Luis Montemayor de Luis Montemayor Inspire. El día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con Dios por tener la dicha de tener a una amiga, a una persona que quizá tengo poco de conocer, pero que con lo poco que he conocido de ella, creo que es una gran persona, un gran ser humano. Con nosotros, Caro. Caro, ¿cómo estás? Gracias, Un ay, qué placer tenerte linda aquí, Caro. introducción, muchas gracias. Y bueno, pues todos los que ven el canal de YouTube o los cortos que han visto de Luis Montemayor Inspire, saben que la dinámica es entrevistar a personas de nuestra comunidad para ver su historia, su vida, desde su infancia hasta el día de hoy, altas, bajas, de Total, todo, me y encanta. ver cómo en base de nuevo a estas historias podemos inspirar de alguna forma pues a toda nuestra comunidad, a toda nuestra sociedad, desde los chavos, que vamos a hacer algunas pláticas de eso, hasta a las personas de nuestra edad, hasta las personas que quizá tengan más edad que nosotros. Y bueno, con eso en mente, comenzamos. Gracias, ¿Lista? gracias. ¿Lista, lista? ¿Lista? Perfecto. Comencemos. Vamos a irnos a tu infancia, ¿ok? Bueno. Vamos a empezar a platicar un poquito de tu Empecemos por infancia, ahí. obviamente hasta el punto que obviamente tú puedas recordar. No, Entonces, bueno. pues vamos a empezar en la primaria, ¿ok? ¿Dónde fue la primaria o dónde naciste y luego dónde fue tu primaria? Perfecto. Bueno, ¿cómo están todo el mundo? Mucho gusto, mi nombre es Caro Chams. De hecho, mi apellido Chams quiere decir sol en árabe. Yo soy libanesa, nacida y criada en Barranquilla, Colombia, la tierra de mi amada paisana Shakira Mebarak, que también es libanesa. Me encanta decir eso. Tuve una infancia, la verdad, muy bonita. O sea, mi proceso comenzó a los 20, porque realmente la infancia en Colombia, en Barranquilla, fue una infancia muy bonita, muy hermosa, en una familia mitad libanesa. Del lado de mi mamá había más mezcolanza. Mi mamá es de mamá americana y papá colombiano con descendencia española. Wow. Y mi abuelo materno fue un farandulero de primera en Colombia. Él fue el que trajo el golf a Colombia, de hecho. Fue petrolero, estaba como en el jet set. Y ahí me di cuenta de la magnitud del mundo y del alcance de lo que puede ser la abundancia. Y entonces yo crecí con una mentalidad de abundancia. Y eso es algo que me gusta decirlo porque es clave en mi tema, que soy coach de vida y en específico de manifestación. Eso es algo clave que a veces lo tienes que aprender y a veces es parte de las creencias o de tu misma cultura o de tu mismo entorno. Claro. Entonces, bueno, la primaria en Barranquilla, colegio bilingüe de monjas y con unos padres que se llevaban bien, pero que se separaron cuando ya yo me fui a la universidad. Entonces, como te digo, o sea, pero lo que fue tu infancia, de mi infancia, ahí estuvo papá y mamá. solo cosas buenas, puedo decir, porque la verdad, hasta la fecha, yo a veces hasta siento culpa de que yo no le haya podido ofrecer a mis propios hijos una infancia como la mía. O sea, se hace lo mejor que se puede, pero en mi caso sí tuve como que un privilegio muy particular, viajes en Barranquilla, en Cartagena, que está muy cerca de Barranquilla. Hay unas islas que se llaman las Islas del Rosario. Ahí mi abuelo tenía una casa en las islas, entonces eran unas vacaciones o fines de semana padrísimas, donde solo se puede llegar en barco. Mis amigos de las islas eran los nativos de las islas que crecieron y se criaron ahí. Entonces pude también experimentar no tener diferencias sociales de ningún tipo y ver cómo todos venimos de la misma fuente y uno se puede divertir con todo tipo de gentes, desde
desde comer el pescado con la mano hasta el caviar en un restaurante. Entonces, así fue. O sea, tengo solo muy lindos recuerdos de mi infancia. Hoy en día, tú sabes, dentro de nuestra sociedad primaria se ha platicado mucho del bullying. No anda muy de moda, o anduvo, no sé si todavía ande, pero muy de moda lo del bullying. ¿Crees que en tus etapas de primaria hubo un momento así donde haya pasado algo en la escuela que te sentiste avergonzada, que se hayan burlado de ti, que todavía te afecte? O sea, yo hablo de esto con mis hijos porque tengo 2 adolescentes y, por ejemplo, mi hija le ha tocado difícil desde que llegamos a McAllen. No tiene nada que ver la ciudad, sino que ella llegó ya, o sea, tarde. Entonces, donde ya las amistades ya se habían ido construyendo y ella fue la nueva. En mi caso, yo me crié desde kinder hasta que me gradué de, ¿cómo se dice? High school, ¿cómo se dice? Porque allá es el colegio, o sea, no es prepa, desde kinder hasta la prepa con las mismas personas. Entonces, mi grupo de amigos siempre fue cerradito, siempre fue muy sólido y afortunadamente yo no tuve que vivir eso. A lo mejor era popular, no sé, es que ni siquiera lo puedo identificar, no sé si otras personas sí lo vivieron, pero sí sé que se burlaban mucho de mí. Se burlaban mucho de mí, pero a mí no me afectaba, aparentemente, porque pues yo era, no sé, auténtica. Y eso lo fui perdiendo después y ya lo recuperé. Pero uno va perdiendo su autenticidad por lo mismo, porque te empiezan, algo que tú no notas en ti te lo empiezan a mostrar otras personas y empiezas a sentir inseguridades. Y eso me pasó a mí, o sea, pero dices que cuando estabas, o sea, chavita, que estabas en primaria, sí se burlaban y todo, pero te reías, o sea, ¿no sientes que te haya afectado? Es que yo siento que a una persona le afecta cuando no conoce su nivel de merecimiento o cuando no tiene la confianza o la seguridad en sí mismo. Claro. Yo la tenía en esa época. Si yo no fuera segura de mí misma, a lo mejor me hubiera afectado, porque la verdad sí se burlaban bastante, como miren, me decían que yo corría con las manos así, y de hecho sí, o sea, si tú ves mis manos están como chuecas. A mí, yo nunca me fijé hasta que me lo mostraron. Un amigo llegó y me dice, tus brazos, ¿por qué son así? Estás como así. Yo, no es que así son normal. Ve, o sea, así son normal, pero no es normal. Y a mí eso no me afectaba hasta que me lo muestra y yo, ay, sí, a ver tú, a ver tú, a ver tú. Entonces empieza uno a sentirse diferente. Pero como yo era muy segura, no llegó esa herida al fondo. Siento yo que por ahí va la cosa. Okay, y siento que eso ha sido siempre, no es como que el bullying es reciente, yo siento que siempre ha estado. Y creo que antes era peor, ¿eh? Sino que con redes a lo mejor afecta más, o se hace más bulla, más ruido. Ok, ahora nos vamos a ir al otro extremo. La parte más divertida que recuerdas de tu infancia, que digas, todavía me acuerdo cuando me pasó esto y fue el día más feliz de mi vida, al menos en tu infancia. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero el más, bueno, no sé, esto ya es adolescencia, déjame irme un poquito antes. Yo creo las Navidades. O sea, las Navidades en mi casa, yo creo que mi mamá se la volaba. Okay. O sea, una Navidad en específico, cuando yo era chiquita, que en mi época, no sé si ustedes, las Cabbage, las muñecas Cabbage Patch Kids, eran Cabbage como que la onda. A mi Santa Claus me llegó con una cama para las Cabbage, igualita a la mía, con el mismo edredón, con mi misma pijama, el uniforme de mi colegio, los vestidos del carnaval de Barranquilla, colgados en el árbol. O sea, era una cosa alucinante que yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y fue, o sea, es una memoria que tengo muy, muy, muy arraigada. Pero también yo creo que otra que más es cuando yo me creía
como buena libanesa y vendedora, yo salía, yo creo que todo el mundo hacíamos esto, a vender galletas o limonada a la puerta de tu casa. Ya. Pero entonces yo sacaba una bola de cristal que tenía mi mamá de decoración y yo me convertía en una bruja, o sea, la que leía el futuro, y pasaba a la gente a comprarme galletas y a comprar limonada, pero yo metísima en mi papel, la bruja Carola te va a leer el futuro. Y entonces si pasaba por la calle una pareja, yo les decía, ustedes van a ser felices para toda la vida. Entonces la gente se enganchaba con mis historias, no sé, y como funcionaba lo seguía haciendo. Entonces ese era mi plan de las tardes, de los fines de semana, salir a leerle el futuro a la gente y a vender limonada y galletas chocolate chips. Wow. Y hoy en día tengo un oráculo de mensajes del universo y digo, mira, yo manifesté. O sea, ya lo traías. Ya pues. lo traía. Eso me lleva a la secundaria. Secundaria, eso es Middle school. Uh-huh. ¿Qué tal? Ahí ya empiezan los cambios sí, hormonales. Pues que ser parte de algo, quedar bien. Pertenecer. Uh-huh. ¿Cómo te fue? Todavía seguíamos viento en popa. Sin embargo, algo que sí te puedo decir, y a lo mejor yo soy muy optimista, a lo mejor sí sufrí, pero no me iba bien con los hombres. Okay. O sea, todas mis amigas tenían noviecitos o alguien gustaba de ellas, como se dice allá, gusta de ti, que le gustas. Sí. Y yo nada, ponchada, o sea, cero. Okay. Y en cambio a mí me gustaban todos. Entonces yo me desilusionaba. Te enamorabas y te desenamorabas tú sola. Me enamoraba de todos y todos ellos les gustaban, eran mis amigas y yo como... sin embargo, no sé, me pudo haber afectado, pero no, nadie como que todavía me había roto el corazón. Era como que ese anhelo de querer tener parejita y noviecito. Pero obviamente la familia era sólida y las amistades también, entonces ahí había balance. Ya. Pero yo estaba enamoradísima de un vecino y entonces el celador siempre me avisaba como que ya salió, ya llegó y yo esperando serenata algún día, no. Nunca sucedió. Se terminó casando con una de mis mejores amigas. Gracias a Dios, porque no era, pero... Que a veces sucede, ¿no? A veces, ¿no? De que cuando estás en esa edad dices, no, ¿cómo puede ser posible que esta persona me pele? O ando con esta persona y crees que es lo mejor y después pasan los años y ¿cómo anduve con esta persona? Exacto. No, aquí ni anduve. Bueno, como dices aquí ni anduve, amigo. Aquí sí bien ponchada todavía. Oye, nos vamos a la prepa. A la High prepa. school. ¿Qué tal? Ella empiezan los planes, ¿no? Universidad, no universidad, sí. Trabajar. Ahí 15 ya es high school, cuando cumple 15. Sí, de 15 a los 18 aproximadamente. Mi viaje, tuvimos un viaje de 15 increíble con mis amigas en Estados Unidos y Canadá. Y ahí tuve un accidente que me marcó porque me acababan de quitar los brackets. Okay. Y estábamos en Montreal. Y un amigo, veníamos en un tour y un amigo se pone mi ropa, un vestido, no sé qué, y empieza a modelar, ¡ah! Todas muertas de risa, y una amiga me cae encima y se me cae el diente, el frontal. Entonces, me lo tuvieron que emparejar y tal, pero ese diente, tratamiento de conducto, todo el rollo, siempre quedó como negrito, como amarillito. Entonces, durante toda mi vida ahí fue cuando ya empecé como que no quiero reír, inseguridades, y fue en una etapa en donde ya empecé como que a perder la autenticidad, mi identidad, a tratar de belong, de pertenecer. Una etapa difícil donde todavía no sabes qué quieres hacer con tu vida. Mis papás estaban en proceso como de separación también a esa misma edad. Por eso te digo, o sea, mis temas llegaron cuando terminé la prepa y me fui a estudiar mi carrera, que me vine aquí a la Universidad de Texas en Austin, a UT.
porque mi abuelita, la americana, es de Tejana. Ah, mira. Y vivía en Austin, entonces me vengo a vivir a Austin, que ahí hay una historia divina porque yo no entré a la universidad por mis brillantes calificaciones o por mi bella cara o por haber pagado, nada que ver. Yo entré a la universidad por mi actitud. Por mi actitud. A ver, cuéntanos sobre tu actitud. Y eso, acabo de escribir un libro que va a salir en un mes que se llama No es magia, es vibración. Y hablo de esta historia porque no fue magia, fue mi energía lo que generó ese milagro. Yo llego y bueno, hago el SAT y me va re mal en matemáticas. Sorpresivamente bien en inglés, pero no muy bien en matemáticas. Y me llega una carta de rechazo. Y yo ya estaba allá lista como que ya me vine para acá, porque acá vive mi abuela, pero me fui sin que me hubieran aceptado. Entonces hago todo eso allá y me rechazan y entonces yo, como no puedo tomar un no como respuesta, I don't take no for an answer, cuando uno tiene un deseo muy profundo del alma, las posibilidades son infinitas y que te hayan rechazado por el SAT para mí no era suficiente. Entonces, sí, o sea, como que a mí también todo, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues porque ya ves que siempre nos han mostrado de esa forma, ¿no? De que, a ver, si no pasas esto ya, se acabó, o sea, se acabó, no hay... ve y busca otra opción o vete al ACC Community College o otra cosa. No, yo no. O sea, aquí tu tía, no. Pero no te habían dicho, o sea, no se puede, o sea, ya no pasaste el examen. No, sí, o sea, cuando te llega la carta con el logotipo de la universidad y que no, thank you for your interest, pero no, mi papá me dijo, bueno, mamita, se viene aquí a la Universidad del Norte en Barranquilla. Y yo, no, sí voy a entrar. Ay, Entonces, ¿tú querías estar en Estados Unidos? Sí, yo quería, sí, yo... ¿No te afectó, o sea, dejar a tus amistades? No, no, porque todo el mundo ya se gradúa y pues empiezan también, a repartir a diferentes... Oh, wow. Sí, yo no sé, eso es como muy común en Colombia, quizás. O sea, se van a Bogotá o se van a Medellín. Yo era de una ciudad relativamente grande, pero no de 1,5 millones, 2 millones de habitantes. Entonces, sí hay una muy buena universidad ahí, pero si te puedes ir a Bogotá o te puedes ir a Medellín o a Estados Unidos o a Europa, qué bien, padrísimo. Claro. Y mi papá me había dicho, tienes 2 opciones. Bogotá, donde estaba tu abuelo, el farandulero, que una de sus grandes amigas era la directora del Teatro Nacional y yo quería ser actriz. O la otra opción es irte a Austin, donde está tu abuela. Y como ya yo empezaba con inseguridades y nunca había tenido pareja y no me sentía lo suficientemente bonita, o sea, ahí empieza todo como que no, las actrices todas son muy guapas, yo no. Las actrices todas tienen estos cuerpazos, yo no. Obviamente creencias limitantes que no te ayudan, o sea, que te callas porque te da pena decir, no me siento bonita o no me siento suficiente o no me siento guapa. Entonces, Colombia también eran los 90s, 97, no estaba en su mejor momento de seguridad y mi papá como que me inclinó a Austin porque Bogotá seguía siendo todavía bastante inseguro para la época. Entonces aquí llego y regreso al tema del SAT y no, entonces escribo un email a la escuela de comunicaciones porque yo quería estudiar publicidad. Era o actuación en Bogotá o publicidad. En Austin. Y escribo, oiga, miren, yo vengo de Colombia, no sé qué, creo que el título del email era una oveja más en el rebaño, algo así. Wow. One more sheep in the crowd. O sea, como que soy una más, pero aquí estoy, mírenme. Y me contestan como que sí, o sea, el encargado de esto es el decano de fulano de la escuela. Entonces voy personalmente a pedir una cita y como ya era winter break,
Me dijeron, no, venga en enero, después del winter break, porque ya no está disponible el señor. Y entonces ahí sí yo dije, bueno, me va a tocar regresarme a Barranquilla para el winter break y quedarme. Cuando voy saliendo, me dijeron, tienes que ver, el decano se llama Dean Quinn. Okay. Voy yo saliendo y volteo y veo la puerta de su oficina semiabierta. Y hago así, y ahí está, así sentado como estás tú ahorita. Y me dice, come in. Y yo, Sin conocerte. no, sin conocerlo, o sea, me asomé y me dice, come in. O sea, el señor estaba comiendo palomitas, leyendo un libro, o sea, muy tranquilo. Era la recepcionista a la que, pues, no le voy a dar la cita porque aparte, o sea, ya, no sé, no es magia, es vibración, o sea, Ya. estás en el momento correcto, con la frecuencia correcta, con la actitud correcta, con el deseo, y entró y ahí está la oportunidad. Entonces me dice que, ¿en qué te puedo ayudar? Y le digo, mire, señor decano, mi nombre es Carolina Chance, yo vengo de Barranquilla, Colombia, vine all the way, todo para acá a estudiar a esta universidad, no vi otra opción, esta es la que quiero, esto es lo que quiero estudiar, pero yo le hago una pregunta, ¿se necesitan matemáticas para hacer publicidad? No, solo de pronto algo muy relevante. Yo, exacto. El tema es que a mí no me fue muy bien en el SAT, pero tengo mucho deseo. Estoy segura que me va a ir súper bien, que no lo voy a decepcionar. Bueno, yo no sé qué tanto le dije entre mis nervios y la iluminación del Espíritu Santo en mí, no sé qué fue. Y el Señor llega y me dice, te va a llegar una carta, espérala. Y yo, ok, Merry Christmas, Happy New Year, y me fui. Solté el control, dije, bueno, ya, o sea, ¿qué más Sí, puedo ya habías hacer? hecho O sea, tu parte. ya pues. hice todo lo que tenía que hacer, tengo que entender que si esto no es para mí, no es para mí, me iré Claro. para Bogotá, a lo mejor sí debo procurar pero tenía fe, o sea, yo aún así tenía fe. Bueno, para no alargar más el cuento, me llegó la carta de aprobación. Así Así, como lo oyes. Y así fue como entré yo a la universidad. aunque no hayas sacado la calificación que ellos pedían en el SAT. Yo supongo, y ahora que soy adulta, entiendo, yo cuando tuve mis empresas en México y he sido emprendedora por muchos años, yo no veo un resumen. O sea, hay gente que no se basa en, a ver, ¿cuáles son tus calificaciones? Que se basa más bien en la energía de la persona o ver como que, wow, o sea, qué pantalones de esta niña que vino. O sea, yo creo que fue más por ahí, que pudo La tener actitud, el oye, sabes criterio que aquí hay algo. de ver como un potencial y decir, tienes razón, o sea, mira esta, comunicadora 100%, me la vendió, publicidad, así que esta es la carrera para ella y vamos a darle la oportunidad. Yo siento que va por ahí. Ok, entonces te aceptaron. Ahora sí, véngase UT Austin. Hook ¿Qué 'em tal? horns. Hook 'em. No, hombre, la mejor etapa. ¿Sí? La mejor ¿Se te experiencia. ve en la cara? No, es que los recuerdos me da calor. Esa época es increíble. Sí. Sí, porque ya empiezas a tener esa independencia o sea, bueno, a ver, fue la mejor etapa, pero como toda bendición, también trae su reto Claro. de la misma magnitud y proporción. Estando en la universidad, mi papá se enferma y lo tienen que de cáncer. Oh, wow. Y se viene a hacerse un chequeo al MD Anderson en Houston, estando yo en Austin, y no salió de ahí. Era una leucemia, le agarró una pulmonía, una neumonía, y se me fue mi papá, estando yo en mi último año de universidad. Entonces, sí, o sea, fue la mejor etapa, pero terminó con un golpe duro, doloroso y que me impactó para toda la vida. Wow. ¿Terminas tu carrera de comunicaciones? De publicidad, sí. Publicidad. Y me voy para Miami.
¿Por qué te vas a Miami? Nomás por el desmadre. Sí, me No es cierto. imagino. No. Vamos a hablar en serio. Se me olvida Pero parte también me imagino que por el desmadre. Claro, no, Digo. la realidad es que a mí Miami siempre me había llamado la atención porque mucha gente de Barranquilla, aunque no parezca, está muy cerca a Miami. Claro. Entonces, mucha gente de Barranquilla, es más, a Barranquilla le dicen Barranquilla, Florida. Porque mucha gente, o sea, sus primeros viajes son allá. Hay 3 vuelos directos de 2 horas, o sea, es como que es latino, muy hispano, muy común. Y yo tenía muchas amigas allá, muchos conocidos allá, pero aparte, viéndolo por el tema laboral, en publicidad, yo quería dedicarme al mercado hispano en Estados Unidos. Ya. Y de hecho yo en Austin me especialicé como redactora creativa y hice una campaña para mi tesis, hice una campaña de un producto en español y dije, y como yo era una de las únicas latinas, entonces a los profesores eso les gustó, que estuviéramos considerando minorías y no sé qué, y ahí fue cuando dije, es que este es mi camino. Y Miami era donde estaban las grandes agencias, bueno, también Nueva York, pero Nueva York a mí siempre me ha dado como miedito, o sea, como que le tengo respeto. Entonces dije, no, nos vamos a Miami. Y ahí sí ya vino, hay un capítulo de mi libro que se llama El Triple D. Desorden, desastre y despeluque. Todo eso pasó. Todo eso pasó en Miami. En Miami, sí. Claro, porque ya soy independiente, ya gano mi propio dinero, sí me contrataron. También algo similar. Todos mis accesos a corporativos o a empresas o a negocios, lo que sea, han mantenido la misma estructura de la entrada a UT. Tú ir. Sí. No es porque me conocen o porque mis contactos o porque, mírale el repertorio, el resumen, recién graduada de UT, ¿qué resumen voy a tener? Es el tema energético y si algo se van a quedar de esta conversación, yo quiero que sea eso. Claro. O sea, yo quiero que sea el tema de que lo que tú quieres lo puedes lograr y no por una creencia o por lo que diga un papel. Correcto. Sino por tu esencia, por tu energía, por tu actitud. Eso hace toda la diferencia. Y ya te me adelantaste un poquito, ¿verdad? Pero sí, hay un pedacito donde hago siempre esta pregunta, porque yo siento que a pesar de que pueden decir, no, pues es que tus podcasts los jóvenes no los ven, pues no sé, a lo mejor algunos sí lo ven, y si sí lo llegan a ver, por eso hago la siguiente pregunta. Si pudieras darles un consejo a los jóvenes de hoy en día, especialmente los que están en high school o ya están en la universidad, ¿cuál sería ese consejo? Muy, muy buena pregunta. Eso, o sea, recupera tu identidad, porque como tú no hay dos, entonces lo que tú tienes que ofrecer no lo puede ofrecer nadie más. Entonces, recupera esa identidad que se va perdiendo con los golpetazos de la vida, que si mi papá se murió, que si se divorciaron, que si me pegaron el cuerno, que si mi hijo se fue X, o sea, no, o si eres más joven, si me hicieron bullying o me rechazaron o esto, lo otro. Recupera esa esencia, quién eres tú, ese código que tienes de autenticidad y agárrate de ahí porque cuando eres auténtico, eres magnético y empiezas a atraer más de lo mismo que son. Tu autenticidad es tu vibración más alta. Claro, claro. Que creo yo que tocas un tema súper importante porque sí, a pesar de que quizá nadie platica de estas cosas, del ser auténtico, de saber realmente quién eres tú, creo que ahí está la clave, porque si no sabes quién eres,
pues también no sabes a dónde vas. ¿O qué quieres? Quiero llegar allá, pues ¿cómo voy a saber si no sé ni quién soy en realidad, ¿no? Y no estoy siendo realmente quien yo soy. Hoy en día sabemos que también hay un sinnúmero de ejercicios y tú obviamente te dedicas a esto también, donde las personas pueden hacer ciertos ejercicios para poder saber realmente quién son, porque hay muchas personas que dicen, pues es que yo sí quisiera ser más auténtico o realmente quisiera ser como que algo que siento dentro de mí, pero que ya cuando voy allá afuera no tengo las agallas para hacerlo. Y pues sí, tú sabes que hay un sinnúmero hoy en día de herramientas y de ejercicios que se pueden hacer. No sé si quieras compartir algo de eso, porque creo que honestamente es súper importante. Algo básico. No, o sea, ¿qué pasa? Que haz de cuenta que nosotros, ya sabes, el otro día hablé de esto, por eso lo tengo súper presente. Ya sabes, esas muñequitas rusas, ¿cómo se llama? Quitas una y que quitas una y hay otra encima, sí, y hay otra encima, y otra encima. Chiquita. La más chiquitita, esa es tu identidad. ¿Qué pasa? Que se va poniendo otra encima y se va tapando, y entonces se va tapando y se va tapando, y de repente eres un muñecón así que no se parece en nada a lo que eres en realidad, que es la muñequita chiquita. Hay que quitar todas esas capas para descubrir quién soy en esencia. O en otras ocasiones dan el ejemplo de las capas de la cebolla. ¿Cómo hacemos eso? Hay que ir atrás. ¿En qué momento? Ay, sí, mira que yo no le tenía pena a nada. ¿Qué pasó? O a mí me encantaba cantar y tocar música. ¿Qué pasó? O sea, no es que se te haya ido ni el talento, ni el don, ni el deseo, es que te convertiste en otra persona por circunstancias externas o personas a las que les empezaste a dar el poder y el control de tu vida. Entonces mi mentor, Napoleon Hill, decía en todos sus libros que el 97% de las personas son errantes. ¿Qué quiere decir eso? Que andan como zombies por la vida, entregándole el control de su vida a circunstancias externas ajenas a su propia mente. Entonces, la herramienta aquí es, tú tienes el control de tu vida porque tú tienes el control de tus pensamientos. Correcto. Y por lo tanto tienes el control de tus emociones. Y por lo tanto tienes el control de tus acciones. Y por lo tanto tienes el control de tus resultados. Entonces, nadie más puede determinar eso por ti. Y no te olvides nunca de que ese poder está dentro de ti. Correcto. Y fíjate que hace 2 o 3 meses, es la segunda vez que me invitan de una secundaria. Me invitaron de una secundaria el año pasado y este año me invitaron a otra secundaria para hablar con jóvenes. Y el tema, el que yo tenía que sacar a la luz, era sobre qué necesitabas para ser exitoso, ¿ya? Entonces lo manejé de una forma donde todo fue casi preguntas. Y ellos escribían y al final ellos tenían las propias respuestas. Buenísimo, Luis. Para cómo ser exitoso, ¿sabes? Sí, porque creo que es muy cierto. Yo creo que todos realmente sabemos qué es éxito para nosotros. Porque mi éxito quizá no es tu éxito y así, ¿no? El significado del éxito es personal. El detalle es nada más preguntarte, indagar, ¿no? Ser algo introspectivo también. Sí. Porque todo eso es lo que realmente te lleva al fondo para saber realmente quién eres. Y eso te da una seguridad. Así es. Y eso te da un enfoque, ¿verdad? Cuando sabes quién eres, ya ahí vas recuperando tu autenticidad, tu identidad, todo. O sea, ya esa es lo primero que hay que hacer. Claro. Bueno, recordar. Me desvié un poquito, nos metimos un poquito acá ya. Pero bueno, muy va de la mano muy como quiera con lo que tú haces. Pero antes de llegar hasta todo eso, ok, ya estás en Miami, diversión, libertad, ya empiezas a ganar. ¿Algo más que haya pasado en Miami que quieras contar? No, en Miami pasó todo lo que no podía pasar. ¿Te afectó, te ayudó? Claro. ¿Creciste?
No, a ver, o sea, yo venía de un duelo de muerte de mi padre, Claro, sí. en un momento de cambios y de incertidumbre, y entonces empecé a buscar respuestas afuera. ¿Qué es afuera? En la rumba, Sí. en el alcohol, en las drogas, o sea, era la época de los raves, de los DJs que venían de Paul Van Dyke y Tiesto y el no sé qué, o sea, llegaban era ahí, o sea, los tenía a mi disposición y como ya estaba ganando dinero, no tenía papá, mi mamá estaba también en su duelo y en su proceso, Claro. no tenía ni la figura paterna ni la figura materna y aparte ya era adulta y estaba comenzando a descubrir la independencia. Entonces sí me desvié más, o sea, no es que no me arrepienta, fue parte de mi proceso. Claro. Lo veo como el proceso que me llevó a ser la persona que soy ahora. Correcto. Nada más que en esa época, obviamente, estaba buscando respuestas y entregándole el control a todo lo de afuera. Claro. Y perdí muchos años de mi vida que pudieron ser muy productivos, donde pude hacer mucho dinero, donde me pude haber enfocado en mi crecimiento personal, financiero, espiritual, de toda índole, en el desmadre, como dicen Ya. en México, o sea, pero parte del proceso. Claro. Pero tengo las historias que tú quieras. Sí, pude haber muerto Wow. en una ocasión, Wow. me drogaron y me salvó la campana, como quien dice. Saved by the Bell, como el Saved programa. by the Bell, literalmente. Porque cuando llego al departamento drogada de estas personas, había una señora haciendo la limpieza y ellos no se acordaban. Okay. Y yo ya en ese momento estaba como que se me estaba bajando el efecto y entonces rápido le escribí a mi roommate y le dije, me haces el favor y vienes por mí aquí, te mando la ubicación, no sé qué. Entonces, pero sí, o sea, yo me puse de pechito a que me pasaran estas cosas que pudieron ser terribles, perdón, pero aquí estoy. Y eso también fue un despertar, o sea, como que ese tipo de cosas como que me ayudaron a, wow, espérame, o sea, por aquí claramente no es. Y justo en Miami empecé a meditar, o sea, ya después de eso descubrí que había un mundo espiritual donde yo podía conectar con mi ser superior y bueno, todos estos temas, y donde también podía sentir ese rush y respuestas, pero sentía más paz y menos culpa. Y entonces ahí fue cuando empezó ya mi despertar espiritual y de conciencia, al final, en mis últimos años en Miami. Okay. De ahí te lleva a... De ahí conozco al papá de mis hijos, a mi ex esposo mexicano, nacido aquí. Ya estamos entendiendo por qué terminé yo aquí en el Valle de Texas. Y que también fue a UT y que también fue a Miami. O sea, ¿se conocieron en UT? No, wow. Aunque tenemos amigos en común, pero no nos cruzamos. Y lo termino conociendo en Miami. Y entonces, porque él hizo su carrera en UT, pero su maestría en Miami. Entonces, como es mayor que yo, cuando yo llegué a Miami, él estaba terminando la maestría. Oh, wow. Entonces, ahí como que nos cruzamos y ya yo estaba harta de Miami, cansada. Y entonces ya me enamoré y me fui a vivir a Ciudad del Carmen, Campeche, una isla petrolera en el sureste de México. Claro. Me casé, pues me fui a vivir a Ciudad del Carmen y allá otra vez, o sea, de South Beach a Playa Norte. Lo opuesto. Sí. Acá más tranquilo, más Mucho más tranquilo, sí.
Ok. Pero yo necesitaba también ya. Claro, claro. Me imagino que te ayudó también porque iba con, ¿no? De la mano con lo que ya también estabas haciendo, en cuestión de tus Correcto. meditaciones y demás. Correcto. ¿Y luego? Y luego me caso, allá tuve a mis 3 hijos, Diego, Victoria y Jorge. Como no podía ejercer publicidad, porque en una isla petrolera, ¿a quién le iba a hacer yo publicidad de qué? Solo estaba Pemex. Me dediqué a los bienes raíces. Ok. Entonces, mi sangre libanesa empezó de la venta, Habibi, vamos a vender aquí, ¿qué vamos a vender? Me di cuenta que tenía un talento innato para las ventas y comienzo a trabajar en un desarrollo inmobiliario en un campo de golf con vista al mar, de terrenos, lotes, no sé qué. El día de la preventa, récord histórico en el sureste de venta de lotes, no de elotes, de lotes. Y wow, empecé a hacer muchísimo dinero por mi cuenta, comisiones. Terminamos de vender eso y entonces me dice mi esposo, mamacita, usted sígase dedicando a esto porque le está yendo bien. Y entonces adquirí una franquicia de Century 21, que era una inmobiliaria que no había en Ciudad del Carmen. Entonces monto mi inmobiliaria y bueno, por todo el país. ¿Te hiciste broker, me imagino? Me hice broker. Y dentro del sistema de Century 21 fui de las oficinas que más exitosas en el sureste, competía con Tulum, con Playa del Carmen, así. Llegué a viajar dentro del Consejo Nacional del que fui parte por muchas ciudades de México. Mejor dicho, conocí más México que Colombia. Conozco más, sí. Y me volví empresaria y mamá al mismo tiempo y mi esposo estaba en la política, cosa que también empezaba como desde siempre, porque él estudió ciencias políticas, su maestría, su papá fue senador y diputado federal, entonces ya venía con eso, pero yo también venía sin saber cómo iba a ser eso. ¿Cómo era la vida? Y cómo era la vida, o sea, me aventé así, como dicen en México, como gorda en tobogán, órale, vamos, que yo lo que quiero es salir de Miami. Eso no es un insulto, ¿verdad? Eso es una frase que a mí me encanta. Pero fui muy feliz en la isla, me adapté, yo siento que yo me adapto fácil a las diferentes situaciones y ciudades y ya, y entonces, ¿sigo? Claro. Hace 5 años, mi suegro era de Reynosa y mi suegra de Tampico, y tenían una casa aquí en McAllen. Mi suegro había fallecido, aquí en McAllen falleció, y la casa estaba desocupada, entonces decidimos que que yo me iba a venir sola con los niños a que ellos aprendieran inglés, porque el nivel, o sea, la educación bilingüe en Ciudad del Carmen no es la más elevada, aunque hay colegios que enseñan inglés, pero pues para que se vinieran a aprender inglés y yo a tramitar mi green card. Porque aunque mi abuela es americana y todo, o sea, nunca la tramité. Eso ya es otra historia. Y lo iba a hacer por mi esposo, que también era ciudadano. Entonces me vine con mis hijos a McAllen y estando aquí, al poco tiempo, me llega la demanda de divorcio. Y ahí llegó el segundo duelo de mi vida y la segunda transformación y creo, te puedo decir que creo que me llegó a doler más que el otro, sin comparar, que son cosas distintas. Correcto. Pero yo creo que en este caso era también el tema de los niños, o sea, ya no era yo sola. Es un conglomerado, ¿no? Sí, aquí no es como que yo soy a survivor, aquí es +3. Claro. Entonces, y aparte de que me empiezo a divorciar o comienza todo este tema, ese proceso difícil, cae la pandemia.
Correcto. O sea, fue parejito así. Como que vamos a ver qué tanto aguanta esta mujer. Pero aguantaste. No, le agradezco. O sea, no aguanté, agradezco. O sea, era lo mejor que me pudo pasar. Tanto el golpetazo como la pandemia, porque ahí sí desperté bien. Claro. O sea, y me tocó... muy chistoso, porque la pandemia me forzó a que no repitiera el patrón anterior de ir a salir a buscar respuestas afuera o ir a alcoholizarme. No. En esta ocasión me obligó a mí y a todo el mundo a encerrarnos y a buscar respuestas adentro. Entonces, pero yo creo que también fue una decisión, ¿no? Porque a pesar de que nos haya metido, ¿no?, adentro de nuestros hogares, yo conozco mucha gente que fue cuando más tomó. Tienes toda la razón. Pero yo creo que ya también estabas en otra etapa, no. o tenías una madurez tremenda. Sí. Y bueno, una gran responsabilidad, como dices tú, ya no era uno, ¿no? Éramos sí. tres. Y aparte, en mis años en México, todo el tiempo fue en la búsqueda espiritual. O sea, yo fui a temazcales, yo estudié Reiki, estudié Kabbalah, me volví mentora de Kabbalah, todo lo que podía encontrar para encontrarme, valga la redundancia, para ver qué vine a hacer aquí, encontrar propósito, lo hice. Entonces, todas esas herramientas que ya venía yo cargando, que no las había aplicado, me tocó aplicarlas en en este momento de mi vida y fue para mi mejor bien, o sea, fue positivo. Y hoy en día, que ya nos lleva al presente. ¡Lo superamos! Cuéntanos de hoy en día. Bueno, en la pandemia, mi mamá que vive en Minnesota me dijo, o te vienes para acá o te quedas sola en McAllen y sin colegio. Entonces yo me voy a Minnesota y esto es relevante porque mi mamá vive en una cabaña frente a un lago, en un bosque, en un pueblito de 200 personas alrededor de un lago. Entonces fue con mis necesidades básicas cubiertas porque tenía techo, tenía comida, tenía cama, todo lo que tenía que tener yo, mis hijos y yo, pude conectar con la naturaleza, pude salir, no tenía que estar encerrada, tenía todo este espacio. Perfecto el lugar. O sea, fue como que, ok, te voy a dar duro, pero aquí está otra vez la ley de la polaridad. O sea, de la misma magnitud, lo opuesto. Claro. Y entonces ahí en Pengili se llama el pueblito, por si le quieren hacer research, conecté con mi divinidad, con Dios o la inteligencia infinita, con mis ángeles, con mis guías, con mis ancestros. Yo soy católica, pero soy más espiritual, o sea, soy más, o sea, como que abierta a todo este tipo de cosas. Correcto. Entonces, conecté y empecé a recibir esa información. Yo lo llamo una canalización, porque yo empecé a recibir información que no era propia. Y escribí, y recordé, aquí es donde regresamos a quiénes somos, no es que no sepamos, es que se nos olvida. Entonces hay que recordar. Recordé que yo tenía un don de la escritura que venía también de mis ancestros o de mi familia paterna. Mi tía abuela fue una poetisa muy reconocida en Colombia, amiguísima de Gabriel García Márquez. Wow. Y yo en el colegio le hacía los ensayos a mis amigas y a mí se me había olvidado. Entonces me pongo a escribir y me pongo a conectar y empiezo a crear y a hacer cosas muy bonitas. Y entonces saqué un poema para COVID, para mis hijos, porque ellos me preguntaban qué está pasando. Claro. Entonces recité este poema que escribí con mis hijos, se volvió un poquito viral, entonces lo volví libro, lo publiqué en Amazon, el McAllen ISD me lo compró para las familias bilingües, la Secretaría de Educación en Colombia lo subió en su portal educativo y empecé a ver, wow, ok,
hay luz al final del Claro. túnel y esto me llena y me sube mi vibración y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y entonces empecé a sacar mensajes que me llegaban como que es luz al final del túnel o no olvides agradecer, encuentra el balance, mensajitos que yo recibía, los escribía y terminé sacando un oráculo, la bruja Carola, terminé sacando unas cartitas Claro. de mensajes que yo recibí del universo, les puse el universo dice, Ok. y lo publiqué también, y empecé a hacer lives, Claro. y saqué un podcast con una amiga mía de Barranquilla que vive en Miami, que también es coach, y la vida me fue llevando a lo que soy ahora, que A es tu autenticidad. a mi autenticidad, encontré mi propósito a través de mis propias experiencias y pude dar ese salto cuántico de llegar a este país con una mano adelante, otra atrás, Claro. sin saber si me iba a quedar, qué iba a pasar conmigo, si me iban a dar la residencia, si iba a conseguir trabajo. Y lo pude lograr sin cambiar nada, ni mi calidad de vida, ni nada, pero por lo mismo, por la misma actitud mental positiva, Claro. siento yo. Y el perdón y la gratitud. Entonces ahí entran tantas cosas, Claro. porque no me enganché en un proceso que pudo haber sido desastroso Claro. y me enfoqué en sanar. Recuerdo hace tiempo yo frecuentaba mucho a una coach, a Vero Mora, que incluso si nos está viendo le mando saludos a Vero. Y la frase de Vero siempre es todo es perfecto. Sí. Con el tiempo después aprendí que una de las formas, o de las mejores formas, ¿no?, para el perdón es aceptar de que todo ha sido perfecto. Claro. Porque entre más peleas con las cosas que has vivido en tu vida, pues más amarga va a ser tu vida y más Claro. te va a costar el perdonar. Y es que yo no tengo nada que perdonarle a nadie. Ya. O sea, yo lo veo como simplemente las personas, es una perspectiva. Correcto. Entonces, las personas que tú crees que te están hiriendo o que te están haciendo daño, al revés, están mostrándote lo que tú tienes que sanar. Entonces, ¿qué te voy a perdonar? Más bien, gracias. Ajá. Que eso nos lleva, ¿no?, al libro de Mel Robbins, Let Them, sí. el de Let Them, ¿verdad? Que Sí. habla mucho de eso. Pero bueno, Sí. eso será para otra plática. Sí, total. Se nos acabó ya el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo de estar aquí con nosotros, con la audiencia de Luis Montemayor Inspire. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos en contacto. Quizá en un futuro hay una segunda parte. Y gracias de nuevo. 100%. Muchas gracias a ti. Hasta Bye, bye. luego. Chao. Bye.